este año ha sido un tema definitivamente. Ha habido bastantes cambios en el área de comercio exterior. Y pues bueno, esto nos hace ver que realmente el comercio pues es un mundo muy dinámico, tanto por lo que conlleva operativamente como por lo que conlleva en la parte legal administrativa, ¿no? Entonces, bueno, pues esperamos que la información que les vamos a compartir sea de ayuda y pues cualquier duda o comentario, con mucho gusto al final de la presentación los podemos atender. Pues bueno, vamos a empezar por qué es una fracción arancelaria y quién la rige, de dónde viene, es un invento de México o de dónde, ¿no? Como sabemos, hemos hecho hincapié en nuestros webinars anteriores de la importancia que tiene el clasificar o asignar una correcta clasificación arancelaria o fracción arancelaria a nuestros productos, ya sea de importación o de exportación. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es una fracción arancelaria? ¿Qué es la clasificación arancelaria de los productos de comercio internacional? Bueno, es una codificación numérica sistematizada que contiene tanto la descripción de la mercancía como los requisitos que deberán cumplirse para su internación o su extracción de algún país y el porcentaje de impuestos que deberá de cubrirse. Esta codificación, descripción, es algo estandarizado. Y estos datos nos van a permitir pues poder decir o determinar qué impuestos, qué permisos, qué regulaciones tenemos que cumplir para poder traer una mercancía al país o bien para poder exportarla. Algo importante es que el organismo ¿de dónde surge una fracción arancelaria? La base a nivel internacional surge del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. También se le conoce como Sistema Armonizado o simplemente como SA. ¿De acuerdo? Este sistema armonizado de designación y codificación de mercancías fue implementado por la Organización Mundial de Aduanas. Y bueno, es un sistema que tiene validez a nivel internacional y actualmente, bueno, México es miembro de la Organización Mundial de Aduanas, de la OMA, desde febrero de 1988. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Cuando un país se adhiere a la Organización Mundial de Aduanas, por consiguiente, acepta cumplir con todos el marco normativo que la organización tiene y que estos se implementan a nivel internacional. ¿Qué es lo que se busca con esta implementación? En específico con el Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías. ¿Qué es lo que se busca? Pues se busca estandarizar, se busca que a nivel internacional las mercancías estén estandarizadas en función de su descripción y en función de su código, en este caso la fracción arancelaria. ¿Para qué? Para tener pues un mejor control sobre cómo podríamos nosotros clasificar arancelariamente las mercancías. Adicional a esto, bueno, ¿cuál es el objetivo? Primeramente, facilitar el intercambio comercial y de información, armonizando lo que les comentaba, descripción, clasificación, codificación de todos los bienes de comercio internacional. Actualmente en la OMA hay 183 países, entonces estos 183 países, incluidos México, están obligados pues a regirse bajo los estatutos de la Organización Mundial de Aduanas. ¿Qué otro objetivo tiene? El monitorear la aplicación tanto de impuestos internos, políticas comerciales que se ven reflejados en la balanza comercial, aplicación de reglas de origen, información estadística, controles de precios, controles de cuotas, también ayuda para temas de investigación y para temas de análisis económico. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros verificamos la clasificación o la fracción arancelaria de una mercancía, en esa clasificación va a venir, pues obviamente su código, su descripción, pero va a venir también el arancel tal vez que pueda pagar. Un dato importante es que el arancel no es el mismo en todos los países. El arancel es el impuesto que pagaría la mercancía a la importación o a la exportación. Entonces, el arancel no es el mismo en todos los países. ¿De qué va a depender? De la política comercial del país, de si tiene o no algún tratado comercial con otros países, del tipo de mercancía que deriva de las políticas comerciales para verificar pues qué tasa impositiva le van a
asignar a los diversos productos. Entonces, son una serie de situaciones las que conllevan el hecho de que un gobierno decida qué tasa, qué arancel le va a poner y al mismo tiempo también qué medidas o qué regulaciones no arancelarias, es decir, qué permisos, qué cupos, qué certificaciones, qué requisitos adicionales al pago de impuestos va a conllevar el que tú importes alguna mercancía de cierto país. ¿De acuerdo? Ahora bien, en el sistema armonizado, la codificación de los productos se estandariza hasta 6 dígitos, nada más. Es decir, tenemos solamente 6 dígitos a nivel internacional que van a hacer lo mismo. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, para clasificar una taza de cerámica, los primeros 6 dígitos van a ser los mismos aquí en México, en Estados Unidos, en China, en Europa. ¿De acuerdo? A eso es a lo que quería llegar la organización con el hecho de poder crear un estándar a nivel internacional que permitiera codificar las mercancías para que, pues, después de esos 6 dígitos, cada país ya internamente decidiera qué subclasificación, por así llamarla, le podría dar a los productos, pero a nivel internacional podría identificar todas las mercancías, al menos al nivel de 6 dígitos. Ahora bien, cuando México se adhiere a la OMA, da vida a la ley de los impuestos generales de importación y de exportación. ¿Por qué? Porque en esa ley es en donde encontramos nosotros principalmente la clasificación arancelaria, la descripción de la mercancía y el arancel aplicable. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo se estructura el sistema armonizado? En el sistema armonizado vamos a encontrar secciones, capítulos, partidas, subpartidas, reglas generales de interpretación, notas legales de subpartida, notas legales de capítulo y notas legales de subpartida. Es muy similar a la ley de los impuestos generales de importación y de exportación. ¿Por qué? Porque esta ley también se compone por temas muy parecidos. Por ejemplo, tenemos notas explicativas, ahora ya tenemos notas nacionales. En un momento vamos a hablar más de ellas. Entonces, al final del día, nos regimos, o México se rige bajo la misma estructura y la ley está diseñada con base a esta misma estructura para poder tener una secuencia y poder tener una estandarización y estar al mismo nivel pues de algunos otros, de los países que forman parte de la Organización Mundial de Aduanas para poder pues clasificar y codificar las mercancías bajo los mismos criterios. Como sabemos, hasta antes del 1 de julio del año pasado, lo que conocíamos comúnmente pues era la fracción arancelaria o la clasificación arancelaria. ¿De acuerdo? ¿Cómo se componía esta clasificación o fracción arancelaria? Teníamos que se componía de 8 dígitos. Los primeros 2 dígitos hacían referencia al capítulo. ¿De acuerdo? Como recordamos, tenemos capítulos, tenemos partidas, tenemos subpartidas y tenemos secciones. ¿De acuerdo? Entonces, en México, en la tarifa, encontramos los primeros 2 dígitos haciendo referencia a lo que es el capítulo. ¿De acuerdo? Posteriormente, se incluían otros 2 dígitos, que ya juntos eran 4, y estos 4 dígitos hacían referencia a la partida. Posteriormente, se adicionaban 2 dígitos más. Con esto ya teníamos 6 dígitos y con esto ya hacía referencia a lo que es la subpartida. Y por último, adicionábamos otros 2 y ya teníamos 8 dígitos entonces y ya al conjunto o a la unión de estos 8 dígitos ya se le conocía como fracción arancelaria. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en el capítulo 01 de nuestra tarifa general de los impuestos generales de importación y de exportación, tenemos el capítulo hace referencia a los animales vivos. En la partida 0101, animales vivos como caballos, asnos, mulos, burdéganos, todos vivos. ¿De acuerdo? En la subpartida 010121, igual animales vivos, que sean reproductores de raza pura. Y para ser más enfáticos, ya la fracción completa hace referencia a animales vivos como caballos, asnos, mulos y burdéganos vivos que sean específicamente reproductores de raza pura. ¿Por qué puede variar tal vez o puede ser similar la descripción entre la subpartida y la fracción? Porque esta no puede ser tal vez la única subpartida. Tal vez aquí dice 010121. Puede ser que exista la 00122, la 00120. Y obviamente va a depender de eso para poder asignar una descripción a la mercancía.
¿de acuerdo? Entonces, esta es la manera en cómo se compone la fracción arancelaria. ¿Sigue siendo vigente la composición? Sí. ¿Nos sigue sirviendo saber cómo se estructura? Sí, por supuesto. Pero, ¿qué pasó el año pasado? Eh, el sistema armonizado tiene enmiendas. Estas enmiendas se revisan en promedio, por lo regular, cada 5 años. La enmienda, pues, es la revisión. ¿Y cuál es el objetivo de estas enmiendas? Pues es precisamente verificar cuántas fracciones arancelarias hay. ¿Para qué? Para verificar si siguen estando acorde a la demanda de mercado actual, a los productos que se comercializan actualmente. Sabemos que, pues, todo el tiempo hay nuevos productos, hay cosas que inventan. Entonces, a todas esas cosas hay que darles una clasificación arancelaria, hay que agregarlas al sistema armonizado. ¿Por qué? Porque en algún momento van a ser sujeto de productos de comercialización. Entonces, si no están agregadas al sistema armonizado, pues obviamente va a ser complicado cuando tú lo intentes importar a tu país, pues que le encuentres tal vez alguna clasificación arancelaria muy específica para tu producto, ¿no? A lo mejor puede que no le exista porque todavía no está registrado en el sistema armonizado, y pues entonces pues vamos a dejarla tal vez en una fracción que nos diga los demás, y los demás es un término muy amplio. Ese los demás realmente se usó pues para que todo lo que no esté tal vez en una fracción anterior o llamado específicamente en una fracción, así que diga si le corresponde a esta fracción, se va a la fracción arancelaria de los demás. Entonces, en la práctica es Es como muy el comodín, común. ¿no? Exactamente. Y es muy común que digamos, no, pues esta, pues a los demás, a los demás. Común, pero obviamente esta clasificación conlleva pues análisis, conlleva la ayuda, la evaluación por parte de un experto en clasificación arancelaria, ya sea el agente aduanal o alguna persona que se dedique a clasificar mercancías. Porque pues tampoco nada más, si no está, se va a los demás. No, para eso tenemos notas legales de capítulo, de partida, de subpartida, y hay que revisarlas, hay que analizarlas para ver, ok, no está, tengo la certeza, perfecto, sí, se va a los demás. Y si no, verificar, ¿no? Que efectivamente lo estamos clasificando en la fracción correcta. Ahora bien, en la sexta enmienda del sistema armonizado se llevó a cabo o tuvo su entrada en vigor el 1 de enero de 2017. Cuando un país está adherido a la OMA y se rige bajo esos estatutos, tiene la obligación de, en cuanto se hace alguna enmienda, en este caso el sistema armonizado, pues obviamente de aplicarlo o replicarlo en el país. O sea, en este caso, pues tuvimos que haber hecho alguna modificación a la ley de los impuestos generales de importación y exportación desde el año 2017. ¿De acuerdo? Sin embargo, por lo que ustedes quieran, gusten y manden, pues no fue así, no se llevó a cabo en ese tiempo, y pues fue un tema pendiente, ¿no? Pero no es un tema que se pueda quedar pendiente y que nos podamos hacer tal vez de la vista gorda y decir, pues qué bueno que en la OMA ya se implementó, pero pues aquí no lo vamos a hacer. No, porque de lo contrario, pues la OMA está sobre el país miembro, puede tal vez que haya alguna repercusión, alguna penalización, porque pues al final de cuentas tu obligación es adherirte y acatar los estatutos de esta organización, ¿de acuerdo? Entonces, el año pasado, el 1 de julio del año pasado, se dio la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se expidió la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. A esta expedición, este decreto se le conoció como la nueva LIGI, básicamente, así la pueden ustedes encontrar en la página de SNICE, coloquialmente por llamarla de alguna manera. Sin embargo, esta modificación o este decreto, ¿qué es lo que contenía? Principalmente, pues precisamente una de las partes medulares era esta, apegarnos a lo que se había acordado en la sexta enmienda del sistema armonizado, adoptar esas modificaciones para que ya las tuviéramos reflejadas y las pudiéramos ya empezar a operar en nuestro comercio internacional. Eso se Gaby, publicó, sí. me gustaría hacer como agregar un poquito de información adicional y bueno, comentar que estas enmiendas se hacen como en base o con base a lo que actualmente hay en el mercado. Por Así ejemplo, es. hace muchos años eran
muy usadas las máquinas de escribir, ¿no? Hoy no. Entonces, en el código armonizado actual, una máquina de escribir está obsoleta y ya no tiene un número, por decirlo de alguna manera, y continuamente se están agregando artículos, ítems que son, digamos, de nueva generación o que el mismo producto puede tener como características muchísimo más específicas o adicionales a lo que antes tenían. Y entonces hay que hacer como la división o la segmentación de ese mismo producto. Y por lo mismo van surgiendo, o sea, surge la necesidad de ir cambiando, adicionando, aumentando y quitando los productos que ya no se están comercializando en el mundo y agregando todo lo nuevo de tecnología o de cualquier otra cosa que pudiese existir como nuevo, por decirlo de alguna manera, comercializándose en el mundo entero, porque esto tiene que ser compatible para todo el mundo. Entonces, no consideran solo lo que México necesita o América Latina o el continente americano, consideran todo lo que el mundo necesita en cuanto a los productos que se están comercializando y en base a todo lo que se está moviendo en el mundo es como actualizan ese sistema armonizado. Efectivamente, así es. Y por lo Sí. regular lo hacen de 5 a 6 años más o menos la revisión. Exactamente, sí es lo que toma en promedio poder evaluar qué es lo que ha salido, qué es lo que ya está obsoleto, porque pues lo que está obsoleto se elimina, no tiene caso tener un sistema con información basura o información obsoleta, no estaría pues actualizado realmente. Entonces, el objetivo realmente de la sexta enmienda pues es ese, y el objetivo que tuvimos el año pasado, que vimos reflejado el año pasado, pues efectivamente fue ese, eliminar fracciones arancelarias que ya estaban obsoletas, compactar nuestra tarifa de los impuestos generales de importación y de exportación. ¿Y a qué me refiero con compactar? Como bien dice Karen, efectivamente tengo tal vez una clasificación arancelaria, pero se hizo más específico. A lo mejor en la misma clasificación o en la misma fracción arancelaria puedo yo meter o desdoblar, porque así también se le conoce el desdoblamiento de las partidas, desdoblar para poder decir, ok, en esta clasificación yo puedo meter esto, pero si es para tal cosa, va aquí, si es para tal cosa, va aquí, si es para tal cosa, va aquí. Y a esto principalmente se le conoció como la implementación del número de información comercial, que son los NICOS, y creo que fue el mayor cambio, o lo que ha tenido más impacto en las operaciones de comercio exterior, ya que no solamente se trató de que, ok, está bien, ahora voy a verificar mi mercancía, va a tener una fracción arancelaria, pero adicionalmente va a tener un NICO, ¿no? Un número de información comercial. Pero esto, obviamente, tiene que verse reflejado en tus operaciones de comercio exterior. Entonces, esto tiene que verse reflejado en los experimentos de importación y de exportación de mercancías. Entonces, sí fue un cambio que realmente movió muchas cosas y también, obviamente, si son empresas obligadas o, bueno, son empresas IMEX y llevan un sistema de control de inventarios, pues obviamente esos cambios también se ven reflejados en tu control de inventarios, ¿no? Entonces, es una cadenita al final del día, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto, otro de los puntos medulares de esta modificación fue, bueno, principalmente la implementación de NICO, eliminar fracciones arancelarias y compactar nuestra tarifa de impuestos generales de importación y de exportación, básicamente. Esto entró en vigor el 28 de diciembre del 2020. Es decir, los números de información comercial empezaron a ser vigentes, aplicables, verlos reflejados ya en los experimentos de importación o de exportación a partir del 28 de diciembre de 2020. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es un NICO o cómo se estructura? El NICO es número de información comercial. ¿De acuerdo? Ese es su nombre completo, su abreviación, pues NICO, para más familiar para todos, yo creo. Y pues bueno, la estructura es muy parecida a la de la fracción arancelaria, solamente que tiene una adición, no tiene una modificación, tiene una adición, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, aquí tenemos el NICO, que es el 6106-100201, ¿de acuerdo? Los primeros dos dígitos, igual, van a ser el capítulo, ¿de acuerdo? Al que hace referencia este NICO. Los siguientes dos, que sería 06, hacen referencia a lo que es la partida, ¿de acuerdo? Sumando los cuatro dígitos, hacemos referencia a lo que es la partida. Luego, si consideramos los primeros 6 dígitos, que sería 610610, hace referencia a la subpartida. Si consideramos los 8 dígitos,
6106-1002 hace referencia a la fracción arancelaria. Hasta aquí sigue siendo igual que como la conocíamos antes de diciembre del año pasado, ¿de acuerdo? O julio del año pasado. Pero ¿qué pasó? Agregaron 2 dígitos más. En este caso ya no nos quedamos con 8, ahora tenemos 10, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos el NICO completo, o el NICO se compone de la 61, el NICO es 61 06 10 02 01, ¿de acuerdo? Todos estos 10 dígitos se les va a conocer como el número de información comercial, ¿de acuerdo? Y, pues bueno, de los dígitos 2 al 6, como lo comenté anteriormente, son los mismos que en el sistema armonizado. ¿De acuerdo? Esos no cambian, siguen siendo lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, que son igual aquí en China, en Japón, en Exacto. Indonesia, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, ¿no? Así Ese es el el número mismo. universal. Exactamente. Y ya los de los siguientes, del 8 al 10, pues ya es una cuestión interna de cómo lo asignes y básicamente la fracción arancelaria, lo que les decía, nos va a dar referencia sobre qué arancel pagar, qué regulaciones no arancelarias hay que cumplir y también sirve de base estadística para verificar el comportamiento del comercio exterior mexicano en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, esto es cómo se estructura el NICO. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo lo van a ver ustedes reflejados en sus pedimentos? Básicamente, en el pedimento no se hizo una modificación a la estructura del mismo, simplemente seguimos teniendo el campo de fracción arancelaria y al lado de ese campo hay una parte que dice subdivisión. En la parte de subdivisión se agregan los últimos 2 dígitos que hacen referencia al número de información comercial. Ahora, por ejemplo, ¿cuál fue el objetivo de crear NICOs o de desdoblar nuestras fracciones arancelarias? El objetivo, pues, fue facilitar la identificación de las mercancías. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una descripción más específica, ya no tenemos tanto lo demás, o los demás, o siguen existiendo los NICOs con la terminación los demás, pero ya tenemos más específicamente la manera de poder clasificar una mercancía, es decir, ya hay descripciones muy, muy específicas. Y otro objetivo, pues, fue tener mayor precisión en la información estadística de comercio exterior. Ahora bien, ¿cuáles fueron los beneficios? Pues uno de los beneficios pues, fue alinearnos conforme al sistema armonizado, el cual ya comentamos hace un momento. Otro beneficio fue identificar las mercancías más ágilmente, es sí modificar la tarifa arancelaria, es decir, no se modificaron aranceles, no se modificaron porcentajes, no se modificó nada de eso, o sea, los aranceles siguen siendo lo mismo, lo único que se modificó fueron las descripciones y la asignación del NICO por cada descripción, nada más para hacerlo pues identificable más fácilmente. Otro beneficio es el contacto con los usuarios de comercio exterior para la creación o modificación de NICOs. ¿Por qué? Porque se hicieron consultas ciudadanas para que todas las cámaras, las asociaciones, los usuarios del comercio exterior proporcionaran sus comentarios sobre cómo veían esto, qué requerían que se implementara, qué requerían que se quitara. No fue una modificación que se hizo a la ligera realmente, sí se verificó con todo lo que es los usuarios de comercio exterior en México, para que pues esta modificación realmente valiera la pena. Y algo bueno es que se dejó un mecanismo para que pues todas las personas que al final del día tuviesen alguna controversia, requirieran la adición de alguna modificación o en general alguna duda, comentario con respecto a algún número de información comercial, se tiene un enlace para poder contactar a la dependencia correspondiente, que en este caso es Secretaría de Economía, y poder verificar qué modificaciones se pueden hacer, si es posible hacerlas, si no es posible hacerlas. Y pues creo que esto es bastante bueno porque muchas veces es un poco complicado poder acercarse a la autoridad y principalmente que te tomen en cuenta, ¿no? Cuando realmente a lo mejor estás viviendo un problema real o es algo que realmente te causa un conflicto en tu operación de comercio exterior. Entonces creo que es algo bastante bueno el poder tener un acercamiento mucho más estrecho con la autoridad. Ahora bien,
¿Cómo identificamos el NICO? O sea, ¿cómo sabemos qué NICO le va a corresponder a mi fracción arancelaria? Ok, son 4 pasos. Cuando se publicaron, bueno, se hizo la publicación en el diario oficial, posteriormente, en los meses subsecuentes, se publicaron algunas tablas de correlación. Esas tablas de correlación hacen referencia a tu fracción arancelaria de tu TIJI 2012, que fue la última revisión, así se le conoce, y a la TIJI 2020. ¿De acuerdo? Entonces, en la página de SNICE podemos buscar esa correlación o con mucho gusto, si alguno lo requiere, les podemos proporcionar el link sin ningún problema. Es totalmente gratuito y de acceso al público en general sin ningún costo. Entonces, lo primero es ubicar esas tablas de correlación, ¿de acuerdo? Posteriormente, bueno, identificar tu fracción arancelaria original. O sea, cuál era la fracción arancelaria que tú venías manejando en tus operaciones normales, por así decirlo, hasta antes de la entrada del NICO. ¿De acuerdo? Posteriormente, en esas tablas de correlación vamos a identificar la fracción relacionada, es decir, a mi fracción 2012, ¿qué fracción 2020 le corresponde? ¿De acuerdo? En un momento vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Qué fracción de 2020 le corresponde? Ya que tengo identificada mi fracción para este periodo de 2020 en adelante que le corresponde, me voy a otra tabla en la que identifico la correlación o el NICO que le puede corresponder. Y ya que tengo el NICO ubicado, me voy a las descripciones para verificar que efectivamente sea lo que estoy buscando, ¿no? Aquí un dato importante es que, por ejemplo, en las tablas puede ser que tu tarifa anterior se haya visto suprimida. ¿Por qué? Porque como les comenté, hicieron una compactación de todas las fracciones arancelarias que había. O inclusive puede que ni siquiera ya no esté. ¿Por qué? Porque pues se suprimió y porque le asignaron tal vez alguna fracción más específica o la pusieron en algún NICO muy específico y pues ya no está la que tú ocupabas antes, ¿no? Entonces, no es cuestión de preocuparnos, simplemente es cuestión de saber ubicar ahora cuál es el NICO que le corresponde. Podemos hacer el ejercicio, se lo mandamos a nuestro agente aduanal, confirme por favor que este es el NICO correcto, que él lo valide y pues ya con eso tener la certeza de que efectivamente estamos en lo correcto, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la identificación con base a este NICO, el mismo que tenemos aquí en el ejemplo. En este caso estamos hablando de camisas deportivas de algodón, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, nos vamos a la página del CIABI, en donde podemos ubicar toda la tarifa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ubicar la fracción. Si se dan cuenta, tenemos aquí que es la 6106-1002, hasta aquí, hasta los primeros 8, esa es mi fracción, ¿de acuerdo? 6106-1002. Ok, nos vamos al CIABI y vamos a buscar capítulo 61, partida 6106, subpartida 610610 y fracción 6106-1002. ¿De acuerdo? Ay, aquí le puse 03. Bueno, la 02 está suprimida. ¿De acuerdo? A ver, esperen. Aquí. Ok. Entonces, la 6106-1003 está suprimida. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que obviamente algo cambió. Entonces, primeramente necesitamos ubicar en la tabla de correlación nuestra fracción suprimida, que en este caso es la 6106-1003. Vamos a dejarla con esta. Y vemos que en este caso le corresponde la 6106 o cambió a la 6106-1002. Por eso, aquí en el ejemplo, vemos la 6106-1002. ¿Por qué? Porque ya mi original, por así llamarla, era la 61-1003, pero se suprimió. Como ese es un ejemplo que tomé de la tarifa actual, pues obviamente no me aparece la anterior. Entonces, primeramente, ubicamos nuestra fracción. Era la original, la 6106-1003, ¿de acuerdo? Esa fracción cambió a la 6106-1002, ¿de acuerdo? Ahora, ubicamos en la otra tabla, tenemos la fracción arancelaria de la TIJI 2012, que es la 6106-1003, que cambió a la 6106-1002,
¿De acuerdo? Aquí dice fracción arancelaria TIGI 2020 del Sistema Armonizado 2017, es decir, lo que ya adoptamos y ya estamos implementando actualmente. ¿De acuerdo? Y nos dice esta tabla que a esta fracción de la TIGI 2020 le corresponde el NICO 01. ¿De acuerdo? Nos vamos a la tabla de correlación de NICOS y ahí vamos a ver que para la fracción arancelaria 6106-1002 con el NICO 01 le corresponden camisas deportivas para mujeres. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, tengo aquí el NICO, la fracción 6106-1002, pero tiene el NICO 01, tiene el NICO 02, tiene el NICO 91 y tiene el NICO 92. Si se dan cuenta, la fracción arancelaria es la misma, pero el NICO es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, en específico, como yo ya ubiqué que a mi fracción anterior se sustituyó y le corresponde la 6106-1002 y que en específico para esta nueva fracción le aplica el NICO 01, yo verifico que efectivamente se trate de camisas deportivas para mujeres, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si eso significa que una fracción arancelaria puede tener más de un NICO, ¿de acuerdo? Es decir, o sea, puede tener más de una terminación 01, puede tener una terminación 02, 91, 92, 99, hay 00, hay diferentes. Entonces, no es mandatorio que una fracción tenga solo un NICO. No, una fracción puede tener más de un NICO, ¿de acuerdo? Por eso es importante ubicar la fracción arancelaria original o anterior o la viejita, ¿no? Entonces, ya que lo ubiqué, pues efectivamente, esto es más específico porque si nos damos cuenta, aquí dice camisas deportivas para mujeres, aquí dice camisas deportivas para niñas. Para mujeres, pues se entiende pues como para adultos, ¿no? Para adultos femeninos. Y camisas deportivas para niñas, pues ya, para niñas. Entonces, si yo traigo camisas deportivas para niñas, pues no la voy a meter en la 01, la voy a meter en la 02. La fracción es la misma, pero el NICO cambia, entonces aquí le aplicaría 02. ¿De acuerdo? Hay unas de más para mujeres, hay unas de más para niñas. ¿De acuerdo? Entonces, ese fue el objetivo al final del día, de tener menos fracciones arancelarias, sí. A lo mejor tenemos más NICOS, sí, pero es con una clasificación muchísimo más específica. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera saber, pues aquí nada más dice camisas deportivas para mujeres, pero yo no sé si son de poliéster, de algo, bueno, en este caso son de algodón, pero si yo no supiera, si yo quisiera ver si son de poliéster, de fibra sintética, fibra textil, de lo que fuera, entonces, ¿cómo puedo yo saber? Pues es buscar o identificar a la inversa el NICO. Ya tengo mi NICO actual, que es el 2020, me voy a las tablas y hay otras tablas que se puede hacer la búsqueda a la inversa para saber cuál es si esta fracción era la fracción original, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque pues puede ser que para empresas que pues llevan añísimos operando en comercio exterior, pues obviamente pues tienen ya un historial con su fracción arancelaria. Y si esa fracción arancelaria se suprimió, pues obviamente hay que ubicar cuál es la nueva y la que le corresponde ahora. Si yo soy nueva, yo en este momento, en este periodo, estoy empezando operaciones de comercio exterior, pues no tengo por qué ubicar la fracción arancelaria anterior. Simplemente yo llego con mi agente aduanal o con mi clasificador de mercancías, le digo, esta es mi mercancía, estas son las características, me va a servir para esto, y él pues con esa información puede clasificar la mercancía y le puede asignar un NICO. ¿De acuerdo? Y ya con eso, pues ya tú no se mete uno en los rollos de cuál era y cómo la busco y cómo la ubico. No, esas tablas de correlación son más que todo específicamente diseñadas para aquellos usuarios de comercio exterior que ya tienen años operando ese tipo de situaciones, ¿no? Para los nuevos usuarios, simplemente proporciona y solicita a tu agente aduanal que clasifique tu material y ya con eso es suficiente. No tenemos que estar buscando esta información. ¿De acuerdo? Y pues bueno, de mi parte sería eso. Espero haberles podido apoyar. Espero haber sido explícita. Y si tienen alguna duda, pues con toda confianza les podemos ayudar. Y Karen, no sé si gustas agregar algo. Sí, solo como dato general, nosotros estamos ahorita en la sexta enmienda. Sin embargo, la OMA ya publicó la séptima enmienda que entra en vigor en enero del 22-22.
Entonces creo que vamos un poquito atrasados, ¿no? Como Sí, país. porque exactamente, imagínate, o sea, la sexta se publicó en 2017 y nosotros la aplicamos, la vemos reflejada hasta apenas 2021. O sea, 2020 fueron 2 días, no contó. Entonces, hasta apenas 2021, o sea, ¿cuánto tiempo hubo de diferencia? Y efectivamente, ya estamos en los 5 o 6 años de revisión, en los cuales ellos tienen que hacerlo porque sus estatutos así lo mandan y pues obviamente, pues vamos a ver, pues, qué modificaciones hay, porque, pues, como bien comentaste, pues, se trata de agregar nuevos productos que hayan surgido en este periodo de tiempo, quitarle aquellos que ya no se usan o que simplemente no tienen ya razón de ser y de estar, y pues obviamente tiene un impacto, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo nos va. Ok, y aquí nos preguntan si los nicos los pone la OMA o son en México. No, los NICOS los determina México. La OMA solamente rige, estructura el sistema armonizado. Es decir, la OMA solamente estructura los primeros 6 dígitos, ¿de acuerdo? Lo que habíamos comentado acá. Ok. En la OMA Pues, solamente va a regular hasta nivel subpartida, nada más. Y como lo comentamos, estos primeros 6 dígitos rigen a nivel internacional. Como bien dijo Karen, son los mismos para clasificar un producto a nivel subpartida, aquí en México, en China, Europa, España, donde sea, ¿de acuerdo? Y en México los NICOS los determina la Secretaría de Economía. ok, perfecto. Vamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta en el chat. Damos unos minutitos para ver si alguien tiene una duda y con gusto les resolvemos cualquier duda o comentario que tengan. Y mientras aparecen las dudas, y antes de irnos, les quiero dar las gracias a todos por su participación en nuestros webinars y los invitamos a revisar nuestra página de internet que es www.orbi-mediotrade.com, donde encontrarán todos los servicios disponibles con los que contamos y esténse pendientes de los webinars que vamos a tener durante todas las semanas en los próximos meses, porque les tenemos preparados muchas sorpresas para ustedes. Entonces, vamos a ver si quedan más. Vamos a ver si quedan más comentarios. No, al parecer no hay más comentarios. Les agradecemos mucho su participación en el webinar del día de hoy y no me queda más que despedirme y hagamos negocios juntos. Gracias. Muchas gracias a todos. Buena tarde.